donde comía se le pusieron imanes del lado de abajo de la silla, en polo norte, y el polo norte justamente lo que hace tiende a sedar, no a dormir, sino que en la hiperactividad ayuda a regular hacia abajo y le permitía estar mucho más estable y eso mejoraba el comportamiento. A nivel de flores de Bach, por ejemplo, tenemos Olive, que es una flor que puede trabajar regulando la energía física, mental y espiritual. Tenemos Impatiens, que es para la impaciencia. Recordemos que existen 2 grados de impaciencia, la que se exterioriza, que creo que es la más sana, y la que va por dentro, que puede ser la más peligrosa porque es la que en algún momento explota. Entonces, Impatiens, básicamente, cuando uno consume esta flor, te va a permitir entender que tus tiempos son los tuyos y los demás son los de los demás. ¿A qué me refiero? Que si otro es más rápido o más lento, eso no tiene por qué alterarte. Y te aporta paciencia tanto a nivel personal como para poder tenerle paciencia a los demás. Y una flor que es muy interesante es Cherry Plum, porque es cuando uno tiene miedo a perder el control y te ayuda como a regular tu propia energía. También está la flor Clematis, que puede ser una flor para los que viven en un estado de ensoñación, que siempre viven pensando en el futuro. Para que no llegue a considerarse una carga, para que la paciente no se considere una carga. Esta persona, digamos, ayudaría a evitar el posible intento de suicidio, al igual que el abordaje psicoterapéutico, y las otras medidas tomadas también pueden hacer efecto a nivel de su estructura psíquica. En el segundo punto sería comenzar un abordaje conductual con la paciente de 2 sesiones por 1 hora por semana. El número de sesiones también va a estar, digamos, sujeta a cambio de acuerdo a la evolución que la paciente tenga, y se escoge esta corriente psicológica por sus acciones enfocadas, digamos, a las conductas que pudimos observar y los hábitos de interacción con el entorno de la paciente. En el tercer punto tenemos, analizando su historia de la paciente, proponemos que ella retome la docencia, ya que, como mencioné en el pasado, fue profesora de primaria. Podrá tomar, digamos, 1 hora al día para hacer algún curso de nivelación con uno o con 2 niños. Y de esta manera la paciente, digamos, va a poder hacer contacto social y ella se va a sentir también útil. Y también podrá ocupar, digamos, algún tiempo de su día enfocada en preparar el material de clase. Y esto va a provocar, digamos, que su centro del cerebro, que está relacionado con la recompensa y con la motivación, se logre activar. Otro objetivo sería instaurar un hábito de ejercicio en donde la paciente pueda, digamos, mejorar su estado mental y físico. Proporcionar una mascota de terapia, como mencionaba mi compañero Gabriel, para que la acompañe y también que le dé sentido de responsabilidad, digamos, sobre otro ser vivo. Esta paciente presenta depresión mayor de tipo endógeno, porque se puede identificar podemos identificar la causa patológica, tanto en la muerte como con este trastorno que tienen el TDAH. Y menos aún sobre los tratamientos que existen, ¿no? Esos tratamientos alternativos y modernos que existen ahora, ¿no? Pero no existen en nuestro país. Ahora nosotros esperamos plantear una serie de técnicas holísticas que intervengan a acompañar a estos niños a mejorar la calidad de vida, concentrándonos en el aprendizaje, si los efectos son secundarios o los fármacos, las drogas, y en breve vamos a seguir desarrollando todo esto. Según la Fundación INECO,
más del 4% de la población mundial del TDAH. Solo en Estados Unidos hay entre 8 y 9 millones de adultos diagnosticados con este trastorno. Por otro dato que es importante considerar es que entre el 3 y el 8% de los niños de edad escolar tienen también estos problemas de trastorno, y en muchos casos se detecta a los 7 años de edad, ¿no? De total de los niños diagnosticados del TDAH, son del 30 al 40% tienen algún familiar, ¿no? Tienen una familia que ha sido tratado con el trastorno y que presenta algunas características de diversa intensidad del mismo trastorno. No sé, licenciada, si podemos decir el caso o nos vamos directo a los datos del... Nada más voy a hacer una corrección. Sí existen, hay dos especialistas en Santa Cruz con muy altos o elevados pacientes regulados con la teoría conductual. Sí existen, No sé en los otros departamentos, pero aquí hay 2 muy buenas con niños. Sí, Alejandro. Eso es parte de nuestra conclusión. No me quiero adelantar, pero me considero un experto en marketing digital y en búsqueda, y la verdad que he buscado de 1 y 1000 formas y no encontré nada. Les puedo dar el nombre para que lo cheques ahorita y lo verifiques. Es que no usan, lamentablemente los psicólogos no usan, y ese sería algo importante. Es por eso que no hemos podido encontrar dentro del Google y las investigaciones, no hay estos datos de estas 2 personas que hemos mencionado. Porque yo derivo y es muy buena. Se llama Karen Vargas, Karen Vargas, el otro apellido no me acuerdo. No me voy a checar. Ya, continúa mientras reviso. Justamente habíamos encontrado que uno de los factores con los que se encuentran los padres con niños con TDAH es que no tienen una información centralizada de lo que está sucediendo con esto en Bolivia, y que ese es justamente uno de los puntos de los psicólogos a trabajar para poder revertirlos. Ok, está bien, ya veremos su conclusión. Adelante. Licenciada, presentamos el caso directamente los datos. No, el caso un poquito para mí. Bueno, ahí está, es Karen Vargas Pedras, especialista niños con TDAH, la pueden. Ok. No sé gracias. Si ella se publicita, pero su trabajo es es muy bueno. Ok, bueno, vamos a presentar el caso. Los padres traen a la consulta del pediatra a su hijo de 7 años de edad, al que conocemos desde el nacimiento, que va a empezar desde el segundo de educación de primaria, y es el mediano de 3 hermanos. No ha repetido curso nunca. El niño ha tenido algunos problemas para seguir el ritmo en la clase del 1er grado y en 3er grado de educación infantil. Era bastante inquieto en clase. Ha acudido varias veces al servicio de urgencia por haber sufrido caídas, cortes y algunos accidentes de bicicleta, ya que hace las cosas sin pensar. El motivo de consulta fue la presencia de dificultades para seguir el ritmo de la clase y una excesiva inquietud psicomotriz. En casa evita hacer deberes, hay que obligarlo a terminarlos, porque si no los hace con rapidez sin importarle si lo hace mal. Le cuesta seguir instrucciones que tienen varios pasos, como por ejemplo, ponete el pijama o ven a cenar. Y frecuentemente la madre le encuentra haciendo otra cosa porque ha olvidado lo que se le ha pedido. Además no para de moverse, de levantarse, de enredar en clase, interrumpe, contesta sin dejar que se acabe de preguntar, y es impaciente. Debido a estos problemas en casa y en el colegio, están empeorando sus notas y cada vez le está costando más mantener el nivel.
Nació a los 40 semanas con un peso de 3.300 gramos tras un parto vaginal al término no instrumentado. No precisó reanimación ni incubadora. Embarazo normal, desarrolló un lenguaje sin problema y es interactivo con la gente de su alrededor. Aprendió a leer sin dificultad y su lectura sigue avanzando bien. Tras una evaluación de inteligencia en el colegio realizada el año pasado, el niño obtuvo un coeficiente intelectual de 103, CI verbal de 104 de coeficiente intelectual y el 102 y 102. Los padres dicen que no es tímido, suele llevarse bien con otros niños y duerme bien, no tiene miedo a la oscuridad, a dormir solo, a estar solo en su cuarto, ni lloró excesivamente ir al colegio. Se queda en casa de los abuelos sin problema o en casa de una cuidadora si los padres tienen que salir a cenar, por ejemplo. No tiene tics ni problemas serios de humor y su inteligencia es normal. En el colegio se lleva bien con los otros niños, aunque no mantiene las amistades a largo plazo, va de un grupo a otro, no se aficiona a otras cosas pasa de estar de un equipo de fútbol y apuntarse a judo. Y otras pocas semanas pide cambiarse al grupo de atletismo. A veces se frustra si no le hacen caso y no se juega lo que él dice o como él quiere y puede llegar a gritar o insultar. Tras llevar un mes con la medicación, los padres vuelven a la consulta. El niño está más atento, aguanta sentado, no precisa tanta supervisión y es más autónomo trabajando en casa, en el colegio. Hasta perdió 1 kilogramo un kilo de peso y no ha crecido nada. Come poco y cena mucho. Duerme bien y no tiene tics. Su humor es bueno, está contento con su avance, con el colegio y con el hecho de que ahora le echan menos broncas porque ya hace las cosas él solo. Ha sacado alguna nota muy buena en el examen final. Los datos son del paciente, tiene 7 años, masculino, mide 1.33, pesa 30 kilos, vive con su mamá y papá y sus 2 hermanos, es estudiante. Su historia familiar, su padre tiene 36 años y es tecnólogo encableado, padre violento y abusivo, madre 34 años, está casada y tiene 2 niñas de 4 y 7 años, se separa de su esposo cuando su hijo tiene 5 años y se va del país. La abuela y abuelo paternos son comerciantes, tíos, tiene una tía por parte de su papá que lo cuida hasta que se casó. Su historia prenatal, dificultad en la concentración, no presenta problemas durante el embarazo, no, ningún problema. Modo del parto, cesárea de un mes. Esa sería mi parte, Elisa. Bueno, entonces continuando, dentro del diagnóstico, los síntomas que presenta el paciente son claros desde el punto de vista del diagnóstico del DSM-5 y coincide con lo que se plantea con el TDAH. Los fármacos que se le dan, en este caso el metilsulfo, no me acuerdo, no sé el nombre, colabora con el Estado en controlar los síntomas del trastorno. Sin embargo, lo que nos gusta aclarar es que controlar no significa curar, sanar o mejorar, por lo tanto no es una solución a mediano o largo plazo, ¿no? Entonces, como vimos en clase, cuando uno empieza a sopesar los efectos secundarios de la medicación, hay que decir, bueno, a ver, ¿qué más puedo hacer para poder
mejorar la calidad de vida de mi hijo. Otros tratamientos, bueno, como hemos hablado, las terapias alternativas como presenté el biomagnetismo, las flores de Bach, la aromaterapia, se pueden sumar porque hay pruebas científicas del beneficio del ayuno intermitente. De hecho, hay una página, a ver si lo tengo por acá. No, se llama, algo así, es una página de investigación científica cubana, y ahí de hecho hay estudios científicos sobre terapias alternativas en TDAH, la importancia del ayuno intermitente y alimentación cetogénica, que alimentación cetogénica básicamente significa aumentar el consumo de grasas saludables y de proteínas y bajar el nivel de azúcares y carbohidratos. Y está comprobado a nivel científico cómo esto mejora la calidad de vida de los niños. Y por otro lado también tenemos el neurofeedback, que esto sí hay en Santa Cruz, es súper interesante, no sé lo que debe costar, pero sé que está. Y básicamente lo que hace es enviar diferentes ondas específicas al cerebro para ayudar a corregir esas desestabilizaciones que tiene el paciente. Y en nuestra opinión es que este niño, como cualquier otro con esta patología, necesita de un círculo familiar presente que acompañe conscientemente el crecimiento del niño. Y esto me parece súper interesante. No se debe tratar solo al niño, sino que se debe capacitar e involucrar a toda la familia para que le aporten valor al paciente en cuestión. Entonces acá no se trata solo de llevar al nene al psiquiatra o al nene al psicólogo o al nene a las terapias alternativas, también educar y empoderar a la familia para que sepa que su niño tiene esta patología y que ellos como círculo familiar necesitan apoyarlo y guiarlo en el proceso. Siguiente, por favor. Bueno, en el análisis a nivel de lenguaje no hemos encontrado nada. A nivel de memoria sí se ven problemas de aprendizaje que están relacionados con la hiperactividad en clase. Entonces, si el niño está en una clase y de repente empieza a querer pararse arriba de la silla, se quiere levantar, va al pizarrón, vuelve, va hasta un compañero, vuelve, eso le interfiere en su foco mental y lógicamente va a estar afectando su aprendizaje y después su memoria, porque no puede memorizar algo que no ha aprendido y que no ha tenido el foco mental para absorber todo el proceso. En el patrón de afrontamiento y tolerancia al estrés se deduce que hay problemas con o sea, acá en el caso había problemas entre madre y padre y la violencia que él recibía en su infancia. Y desde el punto de vista de, ¿cómo se llama?, de la bioneuroemoción, no, de la descodificación de Hammer, se veía que el TDAH tiene que ver con un instinto de muerte. Entonces, si uno se cría en un ambiente de agresividad, la conducta del niño dice que va a ser el de querer salir huyendo, y ahí es que se le atribuye la hiperactividad. A nivel de sensorial y su capacidad intelectual, debido a su diagnóstico, se ve afectada por distintos factores que involucran las conductas, como vimos, la distracción del niño en clase, en sus tareas, en los juegos, y la dificultad para organizar toda su parte escolar. Esta parte es de Norita, me pidió que la vuelva a poner. ¿Okay?
Está sin micrófono, Nora. Perdón, ya. Los antecedentes patológicos en el paciente no ha tenido ninguna enfermedad anterior, ni ningún efecto secundario por los medicamentos o los alimentos que él recibe. Según el caso clínico, los síntomas son: el paciente tiene bajo rendimiento escolar, notándose un cambio significativo con los meses anteriores, ya no prestaba la atención en clases. Además, su hiperactividad que traía conflictos en clase, ya no mueve los pupitres o se sube a la silla, y tiende ya a enojarse con facilidad. Ya no le resulta fácil relacionarse con los niños, como hasta cuando tenía sus 6 años, e incluso cambió la relación con sus abuelos, que son quienes lo criaban. La historia psicológica: el paciente se crió en un ambiente hasta los 5 años, junto con su mamá y su papá, donde recibía violencia física y verbal. Hasta ese momento el niño no tenía manifestaciones del TDAH. La madre del niño decide separarse, se va a otro país y abandonó a su hijo, dejando en manos de su progenitor, o su padre, que es un maltratador, y sus abuelos paternos, que sí es en el que se refugiaba o lo protegían al paciente. Ok, ¿ya terminaron? No, Lisa, tenemos la parte de planificación para explicar. El objetivo de estas actividades es poder reducir las dificultades de hiperactividad, aprendizaje, memoria, atención, concentración que hemos visto en el caso. La verdad que nos llamó bastante la atención poder investigar esta parte acerca, como profesionales, lo que se puede hacer, ¿no? Una de las actividades que se puede hacer para poder reducir estas dificultades está la actividad física. ¿Qué genera? ¿Qué efecto positivo tiene hacer actividades físicas en estos niños? Dice que en el proceso de aprendizaje permite mejorar los procesos de atención, de concentración y memoria, los deportes, el baile, el ejercicio. Entonces dice, además de promover un progreso en el funcionamiento cognitivo, la presencia de actividad física es capaz de mejorar los procesos de maduración cerebral, a la vez para un propicio desarrollo de estas capacidades. Es también necesaria la implementación de hábitos relacionados con el orden y la adquisición de rutinas, para asimismo posibilitar el desarrollo de un aprendizaje significativo en la niñez con TDAH. Entonces, ¿qué tipo de rutinas podrían ser? Acostumbrarse a tener una rutina en casa, la organización, la planificación a nivel conductual. Además de mejorar los procesos, esto ayuda a mejorar los procesos de memoria a largo plazo. Entonces, el desayuno, el almuerzo, establecer un horario para las tareas, hora de jugar, la realización de actividades creativas. Entonces, poder organizar para poder ayudar a los niños, para poder fortalecer estas áreas. También se pueden hacer actividades cognitivas, que para ellos es necesario poder buscar herramientas flexibles y variadas. Entonces, constantemente estar haciéndolo de manera creativa, de manera que sea llamativo, que atraiga la atención del niño. Entonces, es necesario que el terapeuta o que los padres puedan constantemente tener recursos que estimulen la atención, recreativos, entonces innovadores, como por ejemplo qué tipo de actividades: dibujar letra por letra en superficies que estimulen el tacto. Pusimos en cajas de arena, plastilina, pintura, dibujar la letra en una hoja o soporte grueso y fino material sin salirse de la barrera o límite establecido. Ahí hacemos el tema de que el niño pueda concentrarse. Esto, por ejemplo, más
dentro de las actividades les voy a ir comentando. Yo trabajo en un centro potenciales, se llama, y claro, uno de los puntos es que estos centros para estos niños tienen un costo bastante elevado. Entonces, normalmente las familias que tienen acceso a estas terapias para estos niños normalmente son de un estatus social, económico, que pueden tener acceso. Más sin embargo, bueno, en nuestro país, para las personas de escasos recursos, normalmente, bueno, no hay un conocimiento social acerca de este trastorno, o tampoco hay herramientas públicas a las cuales ellas puedan acceder para estos niños, ¿no? Normalmente pues, se ven, como veíamos anteriormente, como niños malcriados, como niños maleducados. Entonces hay bastante ignorancia respecto al tema en nuestro país. Otra de nuestras sugerencias están las actividades cognitivo-conductual. Esto también me llamó mucho la atención. Nosotros lo hacemos en el centro, y es el tema de poder, por ejemplo, poner música donde establecemos un comando, dice, deliberado para que el niño pueda obedecer. Por ejemplo, no sé, hay una canción del gorila, las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, y como los gorilas. Entonces ellos van reforzando ahí la atención de una manera que realmente es muy linda, a través de la música, de actividades que refuerzan a nivel cognitivo, a nivel conductual, y van reforzando mentalmente esas áreas que ellos necesitan, ¿no? La atención, la memoria y demás. Y bueno, otro punto importante del cual nos habló Ale, está la alimentación para la hiperactividad. Eso también es algo que se toma muy en cuenta, y es importante difundir el tema de los alimentos. Ale nos hablaba acerca de la dieta ketogénica, algo así, algo me corregí. Pero dentro de ellos está el tema de aumentar los alimentos proteicos. Nosotros sabemos bastante acerca, a grandes rasgos, digamos, ¿no?, de las proteínas. Aquí está. Entonces dice los alimentos, pescado, huevo, y poder colocarlo en los distintos, en el desayuno, en el almuerzo, en la merienda. Aumentar las grasas saludables también ayuda para estos niños. Consumir alimentos ricos en fenilalanina y tirosina, que son precursores de la adrenalina. Esto lo explicamos en nuestra exposición, lo necesario que es. ¿Cuáles son estos alimentos? Pueden ser carne, pescado, huevo, lácteos, alimentos ricos en metionina, que evita la pérdida de memoria, potencia el rendimiento intelectual, aumenta la concentración. Estos pueden ser el consumo de huevos, lácteos, pescados, semillas como el ajonjolí, frutos secos, nueces, que son las nueces, las verduras de hojas verdes. También se puede llegar a desarrollar ferropenia, es decir, el hierro bajo en la sangre, y para combatirlo se debe potenciar los alimentos ricos en hierro, en vitamina C. Y otros puntos también que se pueden sugerir está el hacer 5 comidas al día. Bueno, esto claramente es un área de la nutrición, ¿no? Es necesario para este niño un trabajo integral, profesional, y dentro de ellos está ya de manera más específica el nutriólogo, que puede guiar estos puntos que a grandes rasgos estamos tocando hoy. Como conclusión, las conclusiones que hemos sacado de nuestro caso es que los padres con TDAH no tienen la información estructurada y organizada sobre cuáles son los métodos disponibles para acompañar a sus hijos en el proceso, en el proceso de mejorar su calidad de vida. Esto es muy cierto, hablamos de aquí en Bolivia. Dicen, ¿no?, las personas están abiertas a probar métodos naturales, pero antes de entrar a esto, yo tengo, por ejemplo, 2 amigas con casos de niños con ese diagnóstico. No sé muy bien cómo se los han dado, la verdad, pero, por ejemplo, tengo una de ellas, puso a su hijo en el colegio Domingo Sabio porque supuestamente había este acompañamiento. Es bastante
el costo es bien elevado, más sin embargo, conflictúa, tiene bastantes conflictos con el tema de las maestras que no saben cómo lidiar con este diagnóstico. Entonces hay mucho por hacer, aunque uno tenga a veces los recursos económicos. Hay, como dice la Lisa, no tiene dos terapeutas especializadas en esta área, más sin embargo un papá aquí no hay, o sea, en las redes sociales, busca distintos centros, más sin embargo, están como que se necesita más este marketing del cual nos habla Alejandro para que puedan tener acceso a esta información. No está facilitada en nuestra nación, en nuestro país. Entonces, recalcaba mucho Ale, ¿no?, de que las personas aquí en Bolivia están abiertas a probar métodos naturales gracias a su cultura milenaria, lo que permite acercar nuestras herramientas terapéuticas para ayudar a los niños a controlar la hiperactividad, ya que esta no se puede juzgar como buena o mala, ya que eso sería juzgar en base a las experiencias vividas en una persona en particular. Actualmente los padres recurren al medicamento, del cual hemos hablado, el conocido metilfenidato, les hablamos bastante de esto en nuestra exposición, y buscan ayuda en los colegios, que como aquí está escrito, no hay un colegio especializado en esta área. A veces la mamá o papá debe buscar aparte un costo de una maestra integradora. Entonces, otro método es la terapia psicológica con orientación a la cognitiva conductual, que les he hablado, aunque aún el boliviano presenta resistencia a la terapia por falta de información. ¿Esto qué significa? Que a nivel Bolivia nos cuesta muchas veces, hay tanta desinformación que inclusive para los padres el aceptar el diagnóstico de TDAH en su hijo, hay como tabú, digamos, ¿no? Hay una resistencia. Esto creo que también pasa con cualquier diagnóstico patológico que pueda suceder en un miembro de la familia aquí, de manera, hablamos Bolivia, que es lo que conocemos. Entonces, porque el nivel psicológico, algo abstracto, todavía no está dentro de nuestra sociedad en el lenguaje, ¿no?, que necesita ser tratado. Normalmente es más normal que me duele el estómago, que me duele, no sé, algo fisiológico que algo mental. Es algo que es nuestra responsabilidad poder aportar información a la sociedad de Bolivia. Finalmente, encontramos en las terapias alternativas y alimentación consciente una gran oportunidad para impactar positivamente la vida de las personas con TDAH, con resultados visibles en muy poco tiempo, a muy bajo costo y por sobre todas las cosas empoderando a los padres para que tengan las herramientas para convertirse en agentes de cambio para sus hijos. Entonces esto habla acerca de todas aquellas terapias que Ale plantea, sugiere como alternativas para el tratamiento de personas con TDAH. Esa sería nuestra... Profe, agregar y aceptar mi error específicamente mío, hicimos la encuesta al respecto y ayer cuando hice la edición me olvidé de pegarla. La tengo online, están los resultados todos, pero fue exclusivamente mi error y lo acepto y me lo personalizo. Cuando hice el tipeo final y la edición me olvidé de... Sí, bueno, ya igual te di esa observación, ¿no? Muchas gracias por compartir. Me toca decirles al grupo qué aprenden de este trabajo antes de dar la retro. ¿Qué aprenden? ¿A qué te ayuda? ¿O qué crees que te necesitas para mejorar? Y pues el grupo calificador así tiene tiempo, ¿verdad? Como futuros profesionales, ¿no dicen? No, aquí en este trabajo, con este trabajo, ¿qué aprendes o qué requieres para mejorar?
Creo que sería súper interesante tener la oportunidad de involucrarse en algún lugar donde haya niños con TDAH, ¿verdad? Porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. En mi caso solo tuve una experiencia en Argentina y no traté nunca con el niño directo, sino con el padre, y a través de él hacía la asistencia. Entonces, cuando uno, como decíamos en las conclusiones, cuando hablamos de hiperactividad, tal vez lo que para alguien que ama a los niños y que es súper amoroso, lo ve corriendo por todos lados y lo toma como normal, y tal vez otra persona lo ve como que es súper hiperactivo justamente. Entonces creo que tener la oportunidad de ir a un colegio o algún centro donde haya estos niños nos permite observar y desde ahí tal vez entender mucho más la patología y por todo lo que pasan los padres también, que creemos que ese es un foco importante para el proceso. Okay. Sí se puede. Si los aprieto, se puede. Sí se puede, ¿eh? Para el próximo grupo lo voy a hacer. Nomás a ver cómo les va. Porque sí se puede ir, ¿eh? Se puede ir, se puede evaluar, se puede. Aunque no abordemos todas las patologías, se puede. Porque son varias, ¿no? En una materia anterior, no me acuerdo, Jesús, si me ayudás, que fuimos al centro de ancianos, fue una experiencia espectacular. Desarrollamos un trabajo súper interesante al involucrarnos con los abuelitos. Sí. Ok, vamos a ver cómo se puede, porque en psicofármacos son varias patologías. No les he querido llevar al psiquiátrico, porque la experiencia es muy fuerte, la primera vez, y no nos dejan, aunque no al psiquiátrico, hay casas de acogida para personas con discapacidades, ¿no? Y no es una experiencia tan agradable, porque pues hay zonas hay zonas fecales, de olores muy muy fuertes, ¿eh? Normalmente salen más conmovidos y casi el ojo clínico no funciona, es como sensibilización, ¿no? Pero sí hace falta, no más que eso es importante para mí porque me ayuda a enfocarme a nuevos grupos, ¿va? ¿Alguna Melissa, Nora, que quiera? Sí, algo que podría resaltar de nuestro trabajo, Lisa, que la verdad, bueno, personalmente tuve mucha dificultad en el tema del análisis y los puntos de psiquiátrico, el punto del libro del examen psiquiátrico que teníamos que comparar. Entonces para mí fue nuevo y bastante pesado, era como que leer, tratar de comparar. Entonces personalmente no, eso me pasó a mí y es como que prestar más atención o sea, como que la psicología va mucho más allá del psicoanálisis. Entonces en esta materia es como que se ha abierto otras teorías, otras herramientas para poder seguir estudiando y aprendiendo respecto a nuestra carrera. Okay. ¿Tú, Nora, algo? Para mí, Lisa, fue muy beneficiosa porque me encantan los niños en especial, ¿no? Y este tema que hemos abordado como grupo, un poco cambiar abierto más mi panorama respecto a los problemas que suscitan en los niños, ¿no? Porque normalmente se los tilda como desordenados o maleducados, porque así los consideran las escuelas, ¿no? Pero con esto tengo más conocimiento y hay mucho por ver, por conocer, por ampliar y en un futuro pues tal vez me incline más por esta patología. Ok, está bien. Ahora yo les diré lo siguiente. Primero, ya le he puesto las observaciones a Alejandro. En su trabajo tiene muchos problemas de ideas dispersas y se comen palabras y letras, ¿no? Aquí adjuntaremos algunos resúmenes de los libros. ¿No hay el resumen? ¿No? No, y aquí hay 2 tipos de letra, 3 tipos de letra.
eso es una construcción gramatical y sintáctica que necesitan revisar. No sé de quién o cómo ha sido idea, ¿va? Sí es importante porque si presentan así, ya no me voy a detener en las fallas. Ahora, en sus análisis se nota que todavía les falta. Tienen como la información, pero su análisis es muy breve, conciso. Intentan ser puntuales, no sé si por falta de tiempo. Ya está lo de la encuesta. Su caso realmente se nota que lo han hecho. Tiene 3, 4 tipos de letras, pero es muy importante, me gusta, ¿va? En el análisis, en la parte de diagnóstico, han sido extremadamente breves. Este niño tiene un problema de atención, han abordado memoria, pero en la parte cognitiva no han abordado la atención como tal. Pero cuando lo han expuesto, sí he podido ver que lo han podido relacionar con el tema, ¿sí? En la planificación también han sido muy ambiciosos. Mejora o mejorar. Ahí hay un claro ejemplo de que cuando escriben se comen las letras. Sí quiero que sea importante que revisen. Una persona que come letras en el ámbito, bueno, no puedo de no leerlas. Ustedes no son, como dice, hay una frase. Entre gitanos no podemos esconder información, o cómo es, no sé qué frase podría usar aquí. Creo que entre gitanos no se leen las manos, algo así. ¿Sí? Sí es importante que mires este fenómeno. No sé quién de ustedes, de los 3, necesita mirar esto. Una persona que se come las letras puede tener algo de TDAH, puede tener algo que se llama lateralización cruzada, puede tener atención dispersa o una dificultad en lenguaje y escritura. ¿Cuál de esas barajas? No tengo idea. Pero cuando una persona me muestra tantos cortes, es importante. Porque si vas a diagnosticar y revisar a un niño, concéntrate aquí. Y si no, pues si haces algún informe, te va a costar. ¿Correcto? Segundo, lo digo desde, no para que se sientan evidenciados, sino siendo respetuoso y responsable porque soy tu docente. ¿Sí queda claro para los 3? Sí, y hasta ahora gracias por los aportes. ¿Va? Tercero, en su planificación yo digo, wow, me quiere mejorar la atención, la concentración. Y hablan, ¿no? Para lograrlo, me invitan a hacer actividades físicas, que yo digo, ¿eso qué va a mejorar? No queda claro el qué, ¿no? Actividades cognitivas sí coincide con su objetivo, pero las físicas no sé cómo aportaría a esta. Después, sugieren cognitivo-conductual, tú sugieres un ejercicio, Melissa, y yo digo, Melissa, si estás trabajando en un centro, con este ejercicio mejoró la atención, con esto trabajo esto, ¿no ha quedado claro? Sí me encantan las sugerencias, y la alimentación es un extra de ustedes. Pero al decir que también sería bueno que el paciente se le cambie la alimentación, no dicen el cómo le aportaría. O sea, dicen qué hacer, pero no el cómo le aportaría al paciente. Y dicen el qué tendría que hacer todavía, ¿no? Me parece, ¿saben qué tiene? Dile, si haces esto, te va a aportar, ¿eh? No hay como eso. En la conclusión, pues es... por la conclusión, señores, ustedes tienen quizá una gama de trabajo. Si ya han visto que se necesita en Santa Cruz, sistematizar información, especialistas, esos son puntos laborales, ¿sí? Hasta ahí yo puedo decir, ¿no? Quiero que te sientas acompañado, porque a veces cuando doy... es importante revisar eso. Otros se sienten atacados, ¿eh?
sí sé que estoy hablando con 3 personas que me pueden entender y con toda la clase. Y lo estoy grabando para que no haya malos entendidos, ¿va? Eso sería todo por hoy. Mañana, los demás grupos, porque no me alcanza. Profe, al contrario, se agradece la devolución en tiempo y de hecho es algo que tal vez en el círculo interno de alumnos siempre criticamos, ¿no? En los grupos de WhatsApp donde no están los docentes, porque muchas veces nos ponen las notas y tal vez aparece un 5 sobre 100 y andás a ver qué es lo que debemos mejorar para una próxima materia, ¿no? Y estamos en un proceso de aprendizaje y justamente estas son las devoluciones que nos permiten seguir avanzando, así que gracias por eso. Ok, bueno, nos vemos mañana. Mañana empiezo 8 en punto, así que hasta terminar. Y el viernes, adorado examen. Bueno, he pensado que empiece 7:30 hasta 4:30, porque así lo he estado pensando después de leer un poco sus casos. Dime, Adrián. Lisa, una preguntita. Estos puntos que dio de la guía para la exposición del proyecto para evaluar a nuestros compañeros, acá inciso, por ejemplo, ABC, ¿hay que ponerle un comentario como tal justificación o solamente al final? Si quieres, sí, no es necesario. Ok. Gracias, Lisa. Eso lo subimos hoy, ¿verdad? Si han expuesto tu equipo, sí, no, mañana. Ya. Sí, Daniel, sí, Laura. Los demás se pueden retirar, los que ya no tienen preguntas. Recording stopped. Dicen en la plataforma para subir el archivo, el del formato de caso, está cerrado. Nosotros lo puedo volver a habilitar para que subamos por cuestión... Con menos puntaje, sí, Daniel, con muy menos. Pero voy a habilitar media hora más. Sí, ya está bien, no pasa nada. Gracias, Vicente. No es que no pasa, sí pasa. Sí pasa. Sí, pero ya no se le puede hacer nada tampoco. Ok, está bien. Listen, último, cada persona individualmente sube la calificación. Sí, porque de la persona que ha hecho. Es individual, correcto. Ya, gracias. ¿Alguien más? No, ¿verdad? Yo, licenciada, disculpe. Tenemos un conflicto dentro de nuestro grupo, no sabemos para la exposición si hablar solo del caso del paciente o también incluir la valoración, porque por lo menos como lo planteamos nosotros, se asemeja, es como volver a repetir lo mismo y nos quita tiempo, digamos, de exposición. Tienen hasta 45, ¿no? Hasta 45. Ustedes deciden. ¿Has visto cómo ha sido? Ellos han presentado un poquito de las alternativas. Pienso que lo más interesante sería que un grupo se concentre en el análisis para luego lo otro nada más puntuar. Así funciona mejor. Pero revisen, ¿no? El tema. De acuerdo, gracias, Lisa. Dicen, pero ¿es necesario exponer desde la introducción antecedentes o solo algunos puntos? No, eso no es necesario. Sí, no es necesario. Bueno, creo que no hay más preguntas. Mañana dicen. Mañana. Buen día. Hasta mañana, Lisa. Hasta mañana.